Reflejos, un programa de Péndulo Radio con Luis Luna León, donde podrás escuchar música, ensayo, concurso, poesía, academia, debate, universidades, libros, docencia y equidad de género. Escúchanos todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Péndulo Radio a través de www.pendulodechiapas.com.mx. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues nuevamente dándoles la bienvenida en esta emisión en Reflejos a través de pendulodechiapas.com.mx. Y en esta ocasión, bueno, pues hoy de verdad, maestro, me siento muy honrado con su presencia. Hoy le damos la bienvenida a un gran referente en el deporte en Chiapas, específicamente en unas disciplinas que ya nos va a platicar. Hoy le quiero dar la bienvenida al profesor Humberto Maza Suárez. Muchísimas gracias, profesor Tito Maza, mejor así conocido, ¿no? Sí. Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias. Fíjense, estimados amigos, que la invitación que le hiciéramos al profesor Humberto Maza es porque recientemente acaba de publicar un libro donde hace una recopilación de, pues, grandes datos del deporte en Chiapas, de importantes cifras, estadísticas. Es un anecdotario, además, maestro, de todo lo que usted ha vivido. Pero antes de entrar al libro, me gustaría que, pues, para aquellas personas que hoy a través de esta entrevista lo van a conocer y el trabajo que usted ha hecho en el deporte, que nos diera un pequeño perfil de quién es Humberto Maza Suárez. No, pues para empezar, soy tuxtleco. Alguna vez sí que era yo del norte, pero de la tercera norte, más bien. Del centro de Tuxtla, ¿no? Del centro de Tuxtla, tuxtleco. Aquí nací hace ya 68 años. Y mi vida la pasé, creo, muy relacionado con el deporte, ya que el que había sido mi maestro de educación física de toda la primaria era mi papá, para empezar. Y entonces a principios de los 60, finales del 63, yo me fui a la Escuela Nacional de Educación Física en México y egresé ya saliendo en 1966. Me vengo para acá, para Chiapas, ni siquiera a Tuxtla, me fui a San Cristóbal de las Casas a trabajar en el José Ortiz de Domínguez, una escuela primaria. Y no dilaté mucho tiempo en San Cristóbal y ya me vine a Tuxtla. Ahí hice un recorrido en más de 23 escuelas primarias aquí en Tuxtla. Y unos 18 años en el ICACH. Trabajé en el Colegio La Salle, en el Colegio de Niñas, cuando estaba ahí en la Primera Sur. Por cierto, con el maestro Víctor Manuel Reina, trabajamos juntos. Correcto. Trabajamos juntos en el colegio. Y Lo que ahorita está más o menos por la catedral, ¿no? Por el centro de Tuxtla, sí, el cuadro. Exactamente, ahí en la Primera Sur. Ahí era la Primera Sur. Estoy hablando de 1971, 72, por ahí, ¿no? Y cuando se funda la universidad, la UNACH, me invita el maestro Federico Salazar, el contador, me invita a integrarme a la UNACH en 1975 y me incrusto ahí en la universidad, en la naciente universidad, hace ya 40 años. Y de ahí me voy como director a la Escuela de Educación Física, también que fui parte de un grupo que organizamos, hicimos y fundamos la escuela, en la que el profesor Reinaldo Zuna fue el primer director. Henning. Y a mí me toca egresar como director a la primera generación de normalistas en Chiapas. De ahí me fui, empecé a trabajar cuando vino el general Absalón al lado con el secretario de Educación, con Javier López Moreno, a la Dirección General de Educación Física en el Estado. No había instituto, no había nada de deporte. Ahí recaía todo el peso del deporte porque se fundamentaba con la Confederación Deportiva Mexicana como el delegado en Chiapas. Correcto. Entonces me tocó fundar muchas asociaciones deportivas. Pero estás hablando que estaba joven, vaya, a unos cargos directivos con la responsabilidad del deporte que de ahí emanaba para todo el estado, pues recaía en una persona pues con todo el ímpetu, pero la experiencia a veces es la que a veces nos ayuda, ¿no? Sí, veintitantos, 30, por ahí ya estaba. Y regresé de nuevo a la escuela, después de ser director de Educación Física del Estado, regresé a la escuela ya en el plan de licenciatura, me toca
situaciones de vida, me toca egresar como director a la primera generación de licenciados en educación física en Chiapas. Ah, qué curioso, Estuve como fundador también de la Dirección de Promoción Deportiva del Ayuntamiento de Tuxtla. Estuve con Jaguares de Chiapas en las primeras temporadas como inspector de autoridad. Le di la vuelta hasta llegar al mismo lugar otra vez, ¿no? Y entonces, el ciclo deportivo, ¿no? Sí, un ciclo completo. Y ya sentado dije, bueno, ¿ahora qué hago? Para mí era muy, pero muy importante recabar datos de aquellas personas con las que tuve la fortuna de haber convivido, ¿no? De haber estado y haberme incrustado en medio de ellos por allá hace ya 48 años en el ICACH, ¿no? En donde al lado del maestro Efraín Fernández, de Reinaldo Cebadúa, de Miguel Ángel Gutiérrez, de Toño Rosas, y de mi papá, de Domingo Maza, del maestro Roberto Riquelme, todos ellos. Entonces me toca trabajar con ellos, y en esa época, hace ya más de 40 años, la Dirección General de Educación Física no solo trabajaba en el sector educativo básico, en su escuela primaria, sino que los fines de semana salíamos a organizar eventos ejidales a varias colonias. Me tocó conocer muchas colonias del centro del estado organizando juegos deportivos, ¿no? Entonces íbamos a arbitrar, realmente, arbitrábamos desde que amanecía hasta que ya no se podía ver en la noche. Encuentros de básquetbol organizados, hacíamos pistas atléticas, nosotros las pintábamos para que ellos... O sea, había un compromiso por el deporte. Sí, no, y hasta eso, fíjate que las comisiones que nos daban eran comisiones de que sírvase presentar el día domingo a la colonia Pomposo Castellano del municipio de Cintalapa. Ya, no te decían cómo te vas a ir, ¿no? Y decía, y uniformado, debidamente uniformado de blanco. No, y ahí vamos, pues. Bueno, maestro, entonces, usted tuve la oportunidad en el ICACH, yo estudié en la Escuela Secundaria del Estado, conocida como el ICACH anteriormente, y bueno, pues fue maestro de generaciones y generaciones de jóvenes que tuvieron la oportunidad de estudiar en esa importante escuela en Tuxtla, en Chiapas además. Y pude conocer su perfil de trabajo, un maestro muy responsable, muy metódico para las cosas. Me recuerdo aquellas tablas de los eventos culturales, y la opinión cuando platicaba que iba usted a estar con nosotros aquí en El Péndulo, con varias amistades de ese entonces, pues me hablan exactamente lo mismo, de un profesor muy comprometido, de un profesor que acompaña al alumno, y tan lo acompaña que hoy ha decidido usted plasmar en un libro todas esas anécdotas de vida del deporte en Chiapas para podérselas compartir a las nuevas generaciones. Y así nace la historia del deporte en Tuxtla, 1908-1960. Sí, así es. De hecho, me eché mucho para atrás, de tal manera que encontráramos las bases que sustentaron esa actividad deportiva en Tuxtla, ¿no? Ya no me quise venir un poquito para acá, ¿no? Sino me fui a lo más que pudiera yo hacia atrás, ¿no? Y traté de recordar y sentarme y visitar todavía aquellas personas con las que podía platicar, con las que podía decir, oye, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió el otro? ¿No? Y para mí fue gratísimo encontrarme con algunos superatletas de aquellos tiempos. Me acuerdo que hubo una etapa en los años 50, cuando la Vuelta Ciclística al Centro de México, en donde competían los mejores ciclistas, no solo de México, sino del mundo, como la misma Tour de Francia y el Giro de Italia. Los grandes ciclos, ¿no? El de México era un evento magnífico. Entonces la cuarteta chiapaneca se fue, y uno de los fundadores y de los principales corredores era don Manuel Sánchez Gamboa, ¿no? Que paz descanse, ¿no? Y yo cuando platiqué con él, verdaderamente vi el entusiasmo que de él brotó cuando le dije, vengo a platicar de esto. Haz de cuenta que le había dado vitaminas en ese momento. No, y dijo, a ver, pásale y siéntate y mira estas fotografías, ¿no? Míralas cómo son. Me acuerdo que me caí, ¿no? Y me acuerdo que se trabó la llanta de alguien, ¿no? Y son gente que representó a Chiapas. Sí, por supuesto. Sí, con los mejores ciclistas de México en su momento, ¿no? Entonces eso más me motivaba a seguir buscando, seguir preguntando, haciendo un compendio fotográfico lo más que pudiera. En el inicio del libro, al abrir el libro, digo que agradezco verdaderamente a aquellos fotógrafos como Enrique Santiago, como Luis Santiago, como Nabor Yáñez, como Roberto Marín, como Ángel Ocampo,
que hicieron posible que a través de su fotografía urbana y cotidiana, así le llamó además, usted en el libro además, sí, ¿no? Sí. Y además cotidiana, pudiéramos hoy tener un referente de ese Tuxtla, ¿no? Aquel Tuxtla, el Tuxtla cuando éramos menos, Sí, ¿no? claro. Entonces yo creo que para mí era importante, y entonces cuando empiezo a ver fotografías de esos tiempos, ahí van fotografías de los años 20, ¿no? 25, 27, 26, 30, 38, ¿no? Entonces, si verdaderamente todos esos fotógrafos no hubieran plasmado en la fotografía, No hubiera memoria. no hubiera memoria, no hubiera la cancha de la Casa del Pueblo, por ejemplo, ¿no? La alberca del Parque Madero cuando su inauguración, la inauguración de la cancha Matías, la cancha de San Roque, o sea, todos esos espacios que fueron parte de la juventud, de aquella juventud, ¿no? Una juventud, como yo le escribo, totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué diferente, maestro? Porque no había muchas cosas, el deporte englobaba todo para los jóvenes, ¿no? Englobaba todo. Usted no fue había... basquetbolista. Sí, le gustaba el básquetbol. Sí, me gustaba. Además, era uno de los deportes que se practicaba escolarmente, ¿no? En las escuelas primarias, la base de la actividad en la educación física era el deporte, ¿no? Era el deporte, era el voleibol, era el básquetbol, era el atletismo. Y las pistas que habían, que eran terrenos planos perfectamente, y que los maestros de esa época pintaban con cal y desde temprano se desvelaban para hacernos las pistas. Las fosas de salto que no eran con colchones, ni menos que fueran de hule, ni de aire, sino eran con cascabillos, ¿no? De café y a veces con un poco de acerrín. Ahí saltabas, ¿no? Ahí saltabas. Ahí viene una fotografía de salto con garrocha. Un salto con garrocha con un bambú, ni siquiera con garrocha, ¿no? Con un bambú. Y yo le pongo ahí, bueno, si llegaba a saltar 4 metros, que no creo, ¿no? Ponte que saltara 3, pero bajaba 3.5, porque era un gran hoyancón donde caía, ¿no? Hoyanco, pero maestro, entonces lo que ha cambiado no solo es el deporte, sino quizá también el compromiso. Porque antes no había pretexto para no hacerlo. O sea, hoy ya todo es pretexto. Es que está lloviendo. No, es que no está bien la pista. No, antes no. No, y además creo yo que uno de los factores de importancia, yo veo el deporte como en dos ángulos así. Uno que es la promoción, que es la que se está haciendo enorme, así la promoción. Y o sea, ¿qué es para usted, qué es promoción? ¿El difundir actividades? Sí, difundir actividades, plasmarles en un póster, hablártelo en las redes sociales, en la televisión. Hoy ya las redes sociales de la televisión son muy importantes, los periódicos, todo, el que viene fulano, que ahora sí, que así. Pero no deja de ser un espectáculo en donde tú sentado en la silla de doblar, si no te mueves ahí te quedas, ¿no? Antes, estoy hablando de la promoción, no, sin embargo, a lo que se olvidó, los programas nacionales de la educación fue al desarrollo del deporte. Y el desarrollo no es otra cosa más que sembrar para cosechar, ¿no? Como lo he dicho 1000 veces, o sea, no podemos nosotros entrarle al concurso de la mazorca de oro si no tenemos milpa. Claro. Igual no podemos entrar a decir, estoy produciendo deportistas y no estoy sembrando deportistas, ¿no? O sea, entonces significa que las clínicas deportivas se hacen hoy necesarias. Son necesarias porque el maestro necesita permanentemente ir superándose, ir cambiando las metodologías de enseñanza, las técnicas de enseñanza, todo se va modificando, ¿no? Yo te podría hacer una anécdota muy larga, pero te la voy a hacer muy cortita. Mira, en 1965, antes de los Juegos Olímpicos, el que era mi maestro de atletismo era el maestro César Moreno Bravo, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo. Y él fue, además, el coordinador del atletismo en los Juegos Olímpicos 68. Pero fuera de eso, era el vicepresidente de la Federación Internacional de Atletismo. Cuando Ana Guevara, la última vez que lo vi a mi maestro, fue en París, cuando Ana Guevara gana los 400 metros en la Golden League, él le pone la medalla, ¿no? El maestro César Moreno Bravo, él no solo manejaba varios idiomas, sino que nos lleva al campeón mundial de salto de altura. John Thomas nos lo lleva al salón y él nos va traduciendo y nos va dando la técnica, cómo se saltaba, pero el salto era ventral, ¿no? Era el salto ventral y cuando nosotros salimos, mi salón, que era el único que tenía a ese maestro, sí, claro. Cuando salí yo dije, yo sé mucho de salto de altura, ¿no? Además no hay quien me gane ahorita, porque acabo de estar con el campeón mundial, ¿no? Y con el mejor maestro de México. Pero lo que sucedió que en 68 vino un atarantado y saltó para atrás. Richard Fulbury salta para atrás, gana la medalla de oro. Además impone estilo. Y pone estilo, entonces ya lo que sabía, entonces
puedo decir, ahora sí, ya no sé nada. No sé nada. Quiere decir que las metodologías y las técnicas también se van modificando y tú tienes que ir actualizando, si no el atleta te alcanza y te dice, ¿qué sigue? Entonces tú tienes que ir, o sea, esas clínicas son importantísimas, ¿no? Hoy creo yo que se está trabajando mucho en la promoción y algo que es importante, en la infraestructura deportiva. Yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno el gobernador en hacer crear la infraestructura deportiva. Se está haciendo donde bailar, pues. Ya. Van a faltar los bailadores. Nada más. Y además, no solo los que quieran bailar, sino que además darle las herramientas, las técnicas apropiadas para que no se vayan a lesionar. Sí, seguro, sí. Todo esto lleva, es que el hablar del círculo a condición no solo implica el entrenamiento técnico, sino hasta la alimentación, el descanso, la vida higiénica, y todo eso le formas un conjunto y dices, bueno, igual a condición, ¿no? Este sí está capaz de poder responder a una prueba X, ¿no? Yo creo que por ahí fue donde... Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque los programas de educación física a nivel nacional los fueron cambiando, o más bien los cambiaron. Y creo yo que no lo debieron de haber cambiado, lo debieron de haber transformado. Hay muchas cosas que deben de transformarse, y transformarse para mí es rescatar muchas cosas del pasado, muchas cosas buenas y positivas del pasado, fortalecerlas en el presente. Y hoy tuvimos un programa muy rico de actividades y metodologías, si tú quieres, ¿no? Pero decir, de aquí para acá, de cuánto no sirvió nada, y de aquí para acá sí, ya somos... No, entonces yo por ahí es donde estamos, y entonces hoy se trabaja muy poco en el deporte del niño. Pienso yo que si tú creas el hábito en el niño, del deporte en este caso, pues corres el riesgo de hacer deportistas, ¿no? Claro. Maestro, ¿somos una sociedad pasiva? Yo creo que sí, pero esa pasividad nos lo está haciendo los medios de comunicación, en especial la televisión. Y hoy los aparatos, Yo he venido con alguna de mis hijas en el carro, según yo vengo platicando, y ella venía viendo su teléfono, ¿no? Su teléfono. Sí, cuando me di cuenta me quedé callado, a ver si me decía qué estabas diciendo, ¿no? Sí. Yo creo que la tecnología nos ha acompañado, pero yo creo que nos ha hasta invadido, ¿no? Digo, la tecnología debe servir de apoyo, sí. pero hoy en día creo que le estamos abusando de la tecnología, ¿no? Exactamente. En el caso del deporte, creo que no está peleado con la tecnología, tan es así que los grandes corredores utilizan sus localizadores, utilizan sus medidores de tiempo, sus presiones, o sea, hay más cómo poder prevenir hasta infartos, todo lo tiene el corredor a la par. Hoy. Pero falta la voluntad de ser corredor. O sea, no solo está aquí el equipo, sino además el espíritu que tú como padre de familia puedes inyectarle a tu hijo para que se dedique a X, Y deporte, está faltando. En las escuelas, maestro, ¿el deporte se ve como una obligación? No, al revés, creo que no hay deporte. No hay deporte. Ha habido un proyecto, un programa de activación física. Bueno, hay que activarnos físicamente. ¿Y tú cómo te activas? Con que saltes, con que corras, con que lances, todo lo que implica el atletismo, por decir. El atletismo es la base de todos los deportes, porque todos los deportes o se lanza, se salta o se corre, ¿no? Claro. Entonces yo creo que no. Lo que pasa es que cuando nosotros egresamos, las primeras, 50 generaciones de la Escuela Nacional, a nosotros nos enseñaban las metodologías de los deportes. Toda la progresión de enseñanza del atletismo, del básquetbol, del fútbol, del béisbol, del, esgrima, natación, todos los estilos, gimnasia. Claro. Y de repente los fueron apartando y nos fuimos sobre esto. Yo creo que debían de haberlo conjuntado ambas cosas. Yo estoy de acuerdo de que hoy los programas tienen mucha base, ¿no? Muchísima base, ¿no? Y si nos ponemos a decir, es que esto así, creo que nos agarraremos un duelo que no terminaría nunca, ¿no? Pero yo siento que debía de haberse, Ahora, los programas cuando te mandan de México un programa nacional, en este caso de cocina, ahí va el programa, no es una receta de cocina, ¿no? Pero así se toma. Pero lo toman como recetario, ¿no? Y dicen, es que falta algo que ni comemos acá, ¿no? Sí. Pero dice que hay que hacerlo con
¿cómo se llama ese? Comidas esas que hay por ahí por el centro, ¿no? Entonces dices tú, bueno, pero si aquí no lo comemos aquí. Y si estoy hablando de Tuxtla, ya no digamos de la zona de los Altos, de otras zonas que somos completamente diferentes. No nos podemos comparar nosotros con Chiapas, Nuevo León, fulano con esto. Sí. Estamos, entonces, este es el programa, sí señor, pero no es una receta de cocina. Vamos a ver, esto es bueno. Entonces, para mí. lo que yo estoy escuchando de ustedes es que se hacen los programas sin estudios, o sea, sin esas investigaciones propias de cada zona del país. Yo creo que por ahí va en mucho. No en su totalidad, pero sí. Sí hay algo, y si platicas, yo creo que te van a decir, no, sí está para el que sea, ¿no? El que bailen en arriba de un papel, ¿no? Sí. No, sí, pueden bailar donde sea, ¿no? Y digo, bueno, posiblemente, ¿no? Pero yo creo que hay que apostarle un poquito más a ese tipo de programas, ¿no? Hay un programa que se hizo hace muchísimos años de centro de adiestramiento, que me toca a mí estar en la dirección, en donde a las escuelas primarias te enviaban por la tarde los mejores niños, ¿no? Los niños con capacidad, cualidades, ¿no? Del deporte. Y había uno, haz de cuenta, con un trapo puliendo a ese niño en las tardes, ¿no? Y terminaban, lo regresaban a su escuela. Oigan. Eso la CONADE hoy tiene un programa que se llama Talentos Deportivos, pero es un programa que abre los brazos a cualquier niño. Entonces ahí es donde se traban las cosas, porque te llevan al niño gordito que su mamá quiere que adelgace y lo llevan. Entonces no es un lugar de concentración de talentos, o más bien de prospectos. Ya. O te llevan al que, en vez de que esté molestando aquí en la casa, bueno, lo llevas a que vaya a molestar allá mejor, sí, ¿no? sí, a que se canse. A que se canse, ya no lo regresan cansado. No, era que el mismo maestro de educación física de la escuela X te lo enviaba con un documento en donde decía, fulano tal, escuela tal, la firma del maestro que lo avalaba con un niño con cualidades para desarrollarlo, y la firma del padre o tutor que decía, le doy permiso a mi hijo, ¿no? Y teníamos a la disposición 2 camiones que hacían un recorrido, exclusivamente con los niños que eran de los centros de adiestramiento. Aquí estoy, subía el camión, ya lo llevaba y lo volvían a regresar a la zona de su recorrido, ¿no? Era un programa tampoco tan inventado, porque años antes se había hecho como centros pilotos, ¿no? Y a mí me tocó en los años 70 manejar un centro piloto de atletismo, ¿no? Y dio buenos resultados, porque tenía un grupo de niños y niñas que nos fuimos al Nacional y nos enfrentamos con los mejores estados de la República, y las niñas que llevaba, sí, una se metió en 3er lugar nacional, y el relevo, medalla de oro, ¿no? Y a veces, la única manera, digo, de a veces decir, miren, es que aquí están las fotografías, ¿no? Ahí están hasta arriba, ¿no? Y cuando me dieron la oportunidad a mí de servir como en la dirección, dije, pues eso hay que hacer, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que fortalecerlo, ese programa, ¿no? Y lo fortalecimos un poco. Pero después dicen, no, ya no sirve el programa, ¿no? Bueno, si no sirve, pues ya no sirve, ¿no? Pero yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Fíjese, maestro, le quiero preguntar al hombre que ha estado inmerso en el deporte tantos años, y que pues lo reflexionemos hoy con los que nos van a hacer el favor de sintonizar. ¿Qué pasa con esos primeros lugares, maestro, que logran medallas, que logran estar en el podium, que suben al medallero, ahí están, primeros, segundos, terceros, ahí están? Chiapanecos que han puesto corazón, sacrificio, empeño, que han conseguido dinero, porque a veces no se tiene, para poder un pasaje, solventarlo, llegar, y de repente quedan en el olvido, maestro. Sí, yo creo que lo que ha faltado es seguimiento, ¿no? El seguimiento escolarizado, porque yo te puedo decir que hace, no sé, 30 años, había unas 2, 3 niñas que jugaban básquetbol excelente, ¿no? Y recuerdo en el Nacional, a nivel primario no metían más de 30 puntos, bueno, pues esa metía 25 solita, ¿no? Entonces, y de repente se fue a otra en una escuela en donde ya se perdió, ya no supimos de ella. Y una compañera de ella, del mismo equipo, que estaba muy, yo siento, porque yo las vi niñas de 11 años, por debajo de ella, ¿sí? Que es Elsa Yashi, llegó a ser la capitana de la selección mexicana, ¿no? Ella es de Tapachula, Elsa Yashi, ¿no? Y llegó a ser la capitana de la selección mexicana de básquetbol, ¿no? En Panamericanos y lo que es. Pues una de ellas estaba aquí en Tuxtla, ¿no?
Y ese ya no con saber a qué escuela se fue, ¿no? Ya no supieron. Se pierde la pista. Sí, se perdió la pista, ¿no? Entonces creo que ese seguimiento, la forma más práctica es la forma escolarizada, que es donde los vas siguiendo, ¿no? De primaria, secundaria, preparatoria, ahí te vas con ellos, ¿no? Es invitarlos a que se integren, a darle todas las facilidades, ¿no? Maestro, ¿por qué dedicar casi 6 años para escribir un libro? ¿Por qué no mejor ir a conferencias? ¿Por qué un libro? ¿Por qué escribir un libro? Para mí era importante hacer del conocimiento, y no solo para el conocimiento, sino para el reconocimiento, de que hubo un grupo enorme de la población que abrieron brecha del deporte tuzleco y chiapaneco, ¿no? Porque fueron a nacionales también y que formaron una sociedad de jóvenes totalmente diferente además, ¿no? Y que posteriormente, después de ser jugadores, atletas, cuando sus capacidades ya no se convirtieron en maestros, se convirtieron en patrocinadores de equipo. O sea, ese mismo grupo de personas fue hasta desaparecer, ¿no? Y hoy yo te puedo decir que no hay ninguno de ellos. De ahí fotos completas que vas a ver que no existe nadie, ¿no? Ya no están, ¿no? Como digo, ya no están. Lo único que sí te puedo decir es que el cielo se llenó de atletas. Claro, por supuesto. Y además son nombres que no son ajenos a la generación de nosotros. O sea, que de una manera, por ejemplo, yo recuerdo para aquellos que nos hagan favor de sintonizar, que pues no sean de Chiapas, voy a dar algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el Panchón Contreras. Pues yo me acuerdo que ahí entrenábamos fútbol americano, pero qué importante fue Francisco, ¿no? Sí. Francisco Contreras, remero, tenista, o sea, muy completo el deportista, y que es más, representó a México. Sí, estuvo en los Juegos Olímpicos. Sí, y bueno, para nosotros es nada más el nombre de un estadio, ¿no? de una cancha. Sí, Francisco Contreras Álvarez de la Cadena. Así es, Pichucalco. Él viene con su paisano de Pichucalco, que era el general Vidal, ¿no? Como gobernador de Chiapas viene el general Vidal, y él lo invita a integrarse en 1925, porque en 24 todavía va a los Juegos de París. Y él se integra como maestro de inglés a la normal preparatoria, porque él había estudiado, era médico, era odontólogo, y había estudiado en los Estados Unidos, entonces él manejaba bien el inglés, entonces se viene a inglés, pero él, ganoso en el deporte, él empieza a organizar. Ahí es donde creo yo, sin temor a equivocar, pues el deporte era para atrás había, pero era dentro de lo organizado, era más recreativo, ¿no? Claro. No había todavía algo que hagamos equipos, hagamos un sistema de competencia. O sea, muy formal todavía. Formal no. Creo que con Panchón Contreras empieza a organizar ya el deporte formal. 25, 26 y 27. Él se va con el general Vidal, que Vidal se va a la campaña de Serrano en contra de Obregón. Fallece nuestro gobernador allá junto con el candidato. Panchón Contreras regresa aquí en 48 con don Pancho Grajales. Ahí es donde toma a dos manos inmediatamente el deporte y organiza a los maestros que existían. De hecho, después de Panchón, viene el maestro Carlos Castañón Gamboa, Calichis Castañón. En 1928 se viene como maestro de la Prevo, que era la escuela 1, ¿no? Claro. Entonces él se viene ahí y él, haz de cuenta como si hubiera tratado de tomar la estafeta, y él empieza a organizar. Es más, en el Teatro Rabasa, él organiza las funciones de box, él organiza el fútbol, él organiza todo, ¿no? Y así como él, fueron pasando muchas personas, porque Panchón Contreras en 1949 que fallece, él fallece porque se ahoga allá en San Benito, hoy Puerto Madero, Puerto Chiapas. El que lo sustituye es el maestro Manuel Antonio Corzo Rincón. Lo sustituye a él, y él, haz de cuenta, todos aquellos espacios creados para las tablas gimnásticas, sí, para los eventos cívicos, porque tanto el deporte como el civismo iban tomados de la mano. Que hoy ya, no, no, se perdió. Había manifestaciones de más de 1000 niños en el Monumento a la Bandera, ¿no? En donde se hacían tablas gimnásticas para conmemorar una fecha histórica, cívica, ¿no? Y se hacían, ¿no? Eran juntos. Es que el gobierno en ese entonces,
tenía dos direcciones muy importantes para el deporte y el civismo, que eran la Dirección de Educación Física y la Dirección de Acción Cívica, que eran dos direcciones que dependían directamente de la Secretaría General de Gobierno. No estábamos nosotros, Educación Física, metidos en la Secretaría de Educación, no, era el deporte, la organización. Entonces, a mí todavía creo que el último gobernante que nos tiene ahí es el doctor Manuel Velasco Suárez. Todas las actividades ahí, me toca participar, todas las actividades que el gobernador hacía, hasta sus informes, los de educación física tenían que estar, ¿no? Y si había que hacer honores a la bandera en su informe, que lo hagan los maestros de educación física, ¿no? Entonces, nosotros andábamos muy puestos, ¿no? Y es que el deporte era más integral, maestro. Yo recuerdo que, por ejemplo, las actividades deportivas no eran solo correr. No. Era voleibol, era básquetbol, además había fútbol, lanzamiento de jabalina, era el lanzamiento de bala, de lo que yo me acuerdo, atletismo y en todas las modalidades, ¿no? Sí. Con obstáculos, 200 metros, 300, o sea, era muy completo. Es más, me acuerdo que cuando nosotros en el ICACH íbamos a los eventos en el Víctor Manuel Reina recién inaugurado, había un complejo especial para el atletismo, ¿no? Sí. Hoy ya... No, y de hecho, ese tipo de integración que le daba al niño la posibilidad de representar a su escuela, significaba mucho, ¿no? El que fueras con el escudo de tu escuela, sí, ¿no? Claro. Y que la Beli, la Camilo y la 21 de agosto, la Ángel Albino Corso, Bueno, todas las escuelas, ¿no? De hecho, maestro, los grandes apasionamientos que había entre la López y la secundaria del Estado era precisamente porque o nos ganaban en competencias deportivas o en las tablas o había era una competencia sana. Sí, así es. Hoy ya está perdido. Es más, cuando venía el 20 de noviembre se hacía concurso de tablas gimnásticas, se ponían bases de jurados, en donde estaba el Cine Chiapas, ahí había un jurado, arriba en el Hotel Humberto, frente a Palacio. Sabíamos que había una mesa con jueces, pero más que el juez que fuera a calificar tu trabajo, era la población que estaba puesta en toda la avenida central y que veían, qué bonito trabajo, ¿no? Aquí, sí, con razón, porque viene el fulano de tal, el maestro. Maestro, ¿no? Tito Maza. Entonces tú decías, bueno, si como dicen, yo voy a poner mi carota, pues al menos que haga yo trabajo, hacer ¿no? algo significativo, algo diferente, algo bien organizado, coordinado, ¿no? Que se vea que todo va coordinado. Es más, yo les empezaba a hablar en la Camilo, me acuerdo, jóvenes, vamos a ir a la zona de estacionamiento. Y en la zona de estacionamiento, cuando lleguemos, cuando diga alto ya, es que se deben de oír, nada más. Y ni un ruido. Ni un ruido. ¿Por qué? Para que no se rían, que no vaya a ser que lo hagamos como triqui, ¿no? Sí. No. Y los llegaba yo a convencer que cuando llegaban alto, me quedaban mirando todos, ya, ¡pras! Entonces, ahora sí. Y también decía, no, sí, pero ahora venía a la otra escuela con otro maestro, ¿no? Y era el orden, pues, el orden o la disciplina esa que se fue perdiendo también, porque el organizar una tabla gimnástica de 1000 niños, o de 800 niños, o 600, era no solo la organización técnica de lo que van a hacer, sino la disciplina. Sí. La disciplina, el niño disciplinado que estaba ahí, y es que la disciplina tiene que seguir existiendo, ¿no? Porque si pierdes el orden, se pierde la disciplina, se pierde todo. Pero maestro, la investidura de antes del maestro de educación física, era respetada. Yo lo digo, comparto con generaciones, amistades de la misma generación, de diferentes maestros. El maestro, no, como no, y era con mucho respeto. Hoy veo, algo está pasando, maestro. Creo que nosotros los maestros tuvimos la culpa, ¿no? Empezamos a querer ser más amigo del alumno, diciéndole, yo vi a una niña que, oye Paco, ¿vas a hacer examen mañana? Sí, no seas mala onda, ¿no? Y ¿y quién es? Pues es mi maestro. ¿Y por qué le dijiste Paco? Porque él se llama, dice. Él nos dijo, me llamo Francisco tal, pero me pueden decir Paco. Pues, ¿por qué no le dices su apodo mejor?
Sí, porque de verdad, antes era más de respeto. No tuvimos la culpa. ¿Cómo Sí. voy a estar diciendo así? Si yo solito no me voy a respetar, bueno, ahora el niño es un escáner, pues. Desde que te parabas enfrente, ya te veía tus zapatos, te veía todo y te veía todo. Ya de viejo, después de 30 años que se había trabajado, llegué a la escuela Ángel Niño Corso a trabajar de nuevo. Cuando llegué un día me senté con unos niños, porque estaban jugando otros, y me dicen, me compré una playera como la que trajo usted ayer. Yo no sabía, no me acordaba que ella había llevado ayer, ¿no? Sí. Pero me dije, me compré una playera igual. Dice, ahora le digo. Entonces, si te das cuenta, yo no me había dado cuenta que él sí me había visto. Y dijo, haber dicho, está bien, a ver si la encuentro. Y la encontró, mamá, cómprame esa playera porque lo tiene mi maestro, sí, ¿no? Sí. Entonces tú eres algo así, ¿no? Imagínate que vas a llegar con una playera de fútbol con el número 9, puede ser que sea centro delantero de algún equipo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, maestro, ya se vuelve el referente, el catedrático en educación física. Sí, ¿no? Seguro. Se vuelve referente. Sí. Y hoy, ¿cuál es su visión acerca de los nuevos maestros? Pues yo creo que verdaderamente el trabajo que ellos están desarrollando es muy amplio, es cierto. Trabajan de los primeros años hasta los sextos grados, ¿no? Los programas son muy activos, llenos de actividad, porque si vas a trabajar con niños de los primeros 3 grados, base, primero, segundo, tercero, o les metes mucha actividad o simplemente dicen ya me quiero ir a mi salón o a mi casa. Entonces, hoy veo los maestros muy llenos de actividad, muy capaces en su trabajo, es cierto, ¿no? Lo que pasa es que los programas, vuelvo a repetir, los programas como que no fueron tomando un grado a encaminarlos hacia la actividad deportiva. Hoy hace falta eso, pues, que el programa lo inicien tal como está buenísimo, primero, segundo, tercero, cuarto ya, métete ahí, y cuando estés en sexto grado, los niños están participando activamente en el deporte, como vas. Son bombardeados por la televisión, por la prensa escrita, hablar, lo que quieras. La televisión, que el fulano de tal ya está jugando en tal equipo, que esto es esto, que todo. Entonces el niño los ve, ¿no? ¿Por qué no lo invitas a él que participe y sea? Sí, porque ahorita platico con un niño y me sabe estadísticas, pero impresionante, sí, de deporte. Bueno, ¿y por qué solo sabe la información escrita, no? ¿Por qué no también lo nutricional, sí, lo que le podría él motivar a realizar una práctica? Llegó el momento que había mucho deportista mirón, que decía, te invito para ver el partido de fútbol, ¿no? Nos vemos en tal lado, ¿no? Y yo dije que son buenos deportistas, ¿no? Pero para que lo miren el partido. Nada más. Entonces decía, bueno, voy a ver tal evento, te espero en mi casa, ¿no? Hay que llevar lo que quieras, ¿no? Y entonces dices tú, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Y yo creo que en donde podemos hacer que se formen las bases es el sector educativo básico, preescolar, primaria y secundaria. De ahí creo que podemos tomar bases para desarrollarlo el deporte, la siembra para la cosecha. Creo que ahí están las cosas. El UNICACH le dio la oportunidad de respaldarlo en lo que es el trabajo del libro, maestro. Sí, así es. Le agradezco mucho al ingeniero Roberto Domínguez, ¿no? Cuando le enseñé le dije, yo traigo esto para mí es algo que significó tal tiempo. Tiene más de 150 fotografías antiguas del libro, lo hice por capítulos, el capítulo del básquetbol, el capítulo del fútbol, para que si tú quieres ver un capítulo del boxeo, claro, vas al boxeo y lo inicio desde su fundación en México como país, ¿no? Yeah. Y cuando nace, por ejemplo, el básquetbol, nace en Estados Unidos en el año 1800 y llega a México en el año de tanto y se empieza a jugar, pero en Tuxtla llega en tal fecha, ¿no? Y quiénes fueron los que lo iniciaron y por qué todo eso. Maestro, el libro responde quizá a un deseo, a un sueño del hombre que ha estado inmerso en el deporte de hace muchos años, pero se ha dado cuenta la gran relevancia que a nivel estadística, a nivel datos, a nivel cifras, representa su libro hoy como parte de la historia del deporte en Chiapas. Porque estoy seguro que va a ser un libro de gran consulta. Digo, usted lo acaba de presentar hace 2 semanas a los medios de comunicación, donde tuvo la oportunidad de que 2 escritores muy importantes chiapanecos, Julio Serrano y José María López Sánchez, estuvieron pues haciendo los comentarios, y además creo que estuvo Roberto Ramos Maza como parte de la moderación.
tres personas que están inmersos en la historia de la literatura, de la oratoria, de los datos anecdóticos de este Chiapas. Pero ya el libro se va a convertir, estoy seguro, maestro, en un referente por la información que usted precisó en él. Sí, traté de buscar en los libros más antiguos hechos, por ejemplo, hay un libro de maestro Fernando Castañón y así, empecé a recabar datos, apuntes de algunos otros maestros, que ahí digo el nombre del maestro, el maestro Oscar Mota. El maestro Oscar Mota escribía en un periódico que se llamaba Banderín Deportivo, una columna que se llamaba Añoranzas, ¿no? Estoy hablando de los años 50. Entonces en esa columna de Añoranzas ahí decía, no, pues había una carrera en el año 1930, de cuentas, ¿no? En el año 1930 había una carrera donde participaba fulano, y en donde el ganador fue tal, ¿no? Al grado que todos llegaron con su forma humorística, como él lo contaba, ¿no? Y doy el referente escrito por el maestro Oscar Mota. Pero cuando vi quiénes eran los que corrían, dije, a ver, entonces quiere decir que ya no están, ¿no? Claro. Pero a estar el hijo, a estar el nieto, a estar, y entonces empecé a buscarlos. O sea, no es un trabajo solamente de recopilar datos, sino fue también de investigación, profesor. Sí, ir a visitar a las familias, ¿no? Ir a visitar a las personas que por referencias mismas sabían que habían participado en las fotografías mismas, decía tal es tal, ¿no? Al grado que una foto, encontré en la Camilo, una foto en donde en 1947, una foto de los alumnos de la Camilo en un equipo de voleibol, pero no, con lupa y todo, dije, este parece fulano de tal, haz de cuenta, y fui a verlo, y él era, ¿no? Y me dijo, oye, ¿dónde la conseguiste? No, pues esto y esto y esto. ¿Quiénes son los que están ahí? Pues es este, pero este sí ya no sé. Ya no, se borra, pues, si no está repitiendo, claro, el disco duro falla. Claro. Y no. Y bueno, te agradezco mucho. Mire, esta foto la tengo ya hecha otra vez, la regalo. Bueno, con permiso. Cuando fui a ver a otro de los que estaba, que me había dicho, llegué a su casa, me recibió con gusto. Mira quién viene, me da mucho gusto, con una así, ¿no? Mire, esta foto. Aquí está, sí. Aquí está usted, pues. Sí, vieja. Cuando jugué en los Panamericanos, dijo el Panamericano, era de la primaria, le digo. Bueno. Sí, ya cuando me dijo, es de los mira, participamos en los Panamericanos, le dijo, pues los Panamericanos, digo, no, a ver, ¿cómo está? No, de la primaria de la Camilo Pintado en 1947, le digo, bueno, ¿y quiénes son? Decirme yo y otro así. O sea, hasta encontrar la información precisa. Hasta encontrar, por eso algunos digo, en la fotografía se encuentran fulano. Y ya digo, ahora, ¿qué hago? ¿No? Sí, claro. En algunas están completas, todos. Logré poner de los, 15, los 15, pues, ¿no? Pero sí había que andarlos buscando. Me llevé de todo, de pláticas muy bonitas, ¿no? ¿Cuánto es su primer tiraje, maestro, ahorita, del libro? Son 500 libros. Correcto. ¿Está al alcance en algún lugar donde puedan accesar? Alguien que pueda ir a comprar el libro. Porque, pues bueno, para aquellos que nos gusta esa literatura regional, aquellos datos anecdóticos, pues bueno, va a ser de completo interés, maestro. En la biblioteca de la UNICACH va a estar. Ahí en la biblioteca de la UNICACH, y vamos a tener algunos 2-3 lugares más. Café Chiapas, ahí frente a Bonampak, antiguamente Bonampak. Sí. Y en algunos otros puestos que vamos a abrirlo un poquito. Perfecto, maestro. Maestro, su familia también ha estado involucrada en el deporte. Sí. ¿Cómo participaron ellos en este trabajar de usted? Tengo el gusto de conocer a su hijo Tito, también una persona que ha estado involucrada en el deporte desde hace muchos años, pues yo estoy seguro que vence de usted. A través de las nuevas generaciones, ¿hay interés para este tipo de literatura? Sí, por supuesto. De hecho, mi esposa también le gustaba mucho el deporte, jugó básquetbol, jugó todo con la Belisario Domínguez. Sí, claro, ¿cómo no? Pero con ella años después corrimos el maratón de la Ciudad de México juntos, lo corrimos 2 veces, fuimos a correr algunas carreras a México y las de aquí. Integramos un club cuando naciente el parque de Cañahueca en 83. Nos integramos a un club de corredores de Cañahueca, corríamos todas las pruebas habidas y por haber,
Y de ahí yo mismo empecé a meter a uno de mis hermanos, Roberto, y a Tito, tendría 11, 12 años. Y inventé por ahí una carrera de amarrados con un elástico, ¿no? Ajá. El Día de la Amistad, ¿no? Y entonces de Cañahueca a toda la Quinta Norte hasta el Parque Central dando vuelta por Convivencia, unos 6 kilómetros, 7. Le digo, ¿vas a correr conmigo? No, y no lo voy a aguantar, me dice. No, sí, a ver, amárrate, y ahí me iba conmigo. Y aquí por San Jacinto lo miraba yo que ya iba echando humo, y digo, ¿cómo te sientes? Estaba desfilando la máquina. Llegas, sí llego, y llegamos, ¿no? Estoy hablando hace más de, no sé, 20 años, yo creo, o más de 20 más. Y entonces, hoy si me amarro con él, yo creo que yo soy, yo me quedo como cole papalote, diría yo, dando colazo, ¿no? Oiga, maestro, casi 6 años escribiendo, más de 250 páginas, son aproximadamente 180 fotografías, se resume fácil, ¿no? Pero lleva un poco más de eso. Sí, por ahí hay un ofrecimiento, espero que sí se pueda hacer. Vamos a formar una sala temporal en el Museo Tuxtla, de la Avenida Central y Segunda Poniente, donde fue la presidencia municipal. Hay una sala temporal en donde vamos a exponer, no sé, 100 fotografías o más, ¿no? Más fotografías, algunas de las que están en el libro y muchas más que después... como próximo proyecto. Como próximo proyecto, hacer una sala y hacer una galería de los atletas de ese tiempo, ¿no? Una galería de, ¿qué te parece? 20 de atletismo, 20 de fútbol, 20 de básquet, 20 de ciclismo, de béisbol, de todos los deportes. Y ahí tenerlo, no es un salón de fama del deporte, es salón de historia del deporte, ¿no? De tal manera que sean los más significativos en su tiempo, ¿no? Por ahí va y esperemos que sí se pueda. Y hacer recorridos escolares, ¿no? Porque seguro estoy que las escuelas, pues bueno, van a querer nutrir de esta información que poco se ha hecho al respecto, maestro. Sí, yo, por ejemplo, tengo un buen número de fotografías de equipos de escuelas de los años 50, pues 50, 40 y tantos, 60, de equipos de la Belisario, de la 21 de agosto, la Camilo, de todas esas. Son las escuelas más representativas del sí. estado de Chiapas, específicamente Tuxtla. Tuxtla. Son las que más, pues son las que más ganaban los premios, ¿no? Son las que encabezaban los medalleros, ¿no? ¿Quién se llevó el estatal? La Belisario. Sí. Por muchas situaciones, ¿no? Era la capital, el dinero, así es. Pues, a veces tardaba en llegar a los municipios, ¿no? Entonces, y nos tocó también participar con Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, Coita, Cintalapa, que eran las poblaciones que reunían un número de niños o jóvenes también con deporte, ¿no? Yo en 1968 fui al Nacional de Puebla de básquetbol, llevaba jugadores de acá, de Tapachula, y 2 jugadores de Iztapa. Y fuimos campeones nacionales infantiles de la zona sureste, porque era dividido el país en 3, norte, centro y sur, sur-sureste. Y desde el sur-sureste participaba desde Puebla, Veracruz, y nos íbamos Guerrero y todos así. Y el equipo que llevé en 68 fueron campeones los niños de básquetbol. Pero eran casi de quinto y sexto, eran bien de muchachos de Tapachula, te digo 2 de Iztapa, que eran como esos jugadores triquis. Ah, ¿cómo no? No, que jugaban feo, pero la metían en la canasta. Sí, anotaban. Sí, ¿no? Y como dicen, ¿no? ¿De qué se trata? Le digo que lo metan. Y lo metían. Y lo metían, no, muy buenos esos niños. Jugamos contra el Poli, jugamos contra Puebla, sí. Y hay varios, Miguel Jiménez Hernández, que es maestro ahorita ahí en la Escuela de Educación Física, yo lo llevaba yo de niño jugando básquetbol y así varios, ¿no? que algunos ya fallecieron. Maestro, escribir un libro siempre da muchas satisfacciones, pero también entran los recuerdos y añoranzas. ¿Hay sentimiento de Tito Maza Suárez en este libro? Algo que a nivel personal usted haya aprovechado para poder escribir sobre ello, ¿no? Algo sí. que para usted represente mucho. Sí, yo creo que lo que más representaba para mí era mi papá, ¿no? Mi papá, que en un determinado momento con él caminé de la mano, ¿no? Y hacia el deporte. De hecho, yo creo que tendría 10 años, por ahí en 56, 57, y iba yo a la cancha Matías, ¿no? Y de niña me llevaba, súbete de las gradas, y me sentaba yo y a ver, me llevaba, no sé por qué me llevaba, pero me llevaba, ¿no? Y recuerdo los torneos estatales de básquetbol que fueron el deporte base del estado, ¿no?
llegó el momento en que Chiapas tenía el mayor número de canchas de básquetbol que cualquier estado del país, ¿no? Porque no había colonia, no había ejido, no hubiera una cancha de básquetbol, ¿no? Posiblemente el mismo tipo geográfico, no había mucho plano, había para mucho ser cerro, más grande, ¿no? Sí, si no eran canchas de básquetbol que les servía para secar el café o secar algún producto que cosechaban. Y entonces se convirtieron los juegos estatales en un portento de eventos, ¿no? Al grado que, y todo creo yo, porque los equipos que venía Villaflores, pero todos eran de Villaflores, ¿no? Venía Suchiapa de Suchiapa, o sea, llega el momento en que era muy representativo. Simplemente cuando venía Suchiapa a jugar, se venían 4 o 5 camiones llenos de gente de Suchiapa, pues. Sí. Porque iba a jugar, ¿no? Entonces, eso era muy atractivo. Se comercializó mucho el deporte, después llegó el momento que había un equipo de básquetbol que se llamaba aquí en Tuxtla, que se llamaba La Candones, pero todos eran norteamericanos, ¿no? Y jugaban como Tuxtla, ¿no? Y decían 1, 2, 3, Tuxtla. Entonces, bueno. Bueno. Ok. Entonces, la añoranza de la figura paterna. Lo número 1, ¿no? Y de ahí lo número 2, la convivencia con todos aquellos maestros, ¿no? Yo creo que desde niño mi papá me etiquetó así con venado de Alaska, con en la oreja, una cosa amarilla, sí, ¿cómo no? Porque el maestro Efraín Fernández Casillas era mi padrino de bautizo, ¿no? El maestro Cheo Solís, uno de los grandes atletas que tuvo nuestro estado, campeón nacional de jabalina de 1938, era mi padrino de boda junto con el maestro Carlos Castañón Gamboa. Entonces como que todos, a lo que yo volteaba le decía padrino, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal padrino? Buenos días, padrino. Y entonces, todos curiosamente involucrados en el deporte. Todos ellos eran de herencia de su padre. Sí, a sus amigos además, claro, ¿no? Claro. Entonces yo dije, bueno, cada vez que me etiquetó, por al principio le digo, espero no haberte fallado, le pongo ahí. No, por supuesto, pero, y además, maestro, que sin ser yo creo que el objetivo, porque ya nos decía usted que lo que busca es narrar la historia del deporte, pues es hasta un pequeño tributo para ellos, ¿no? Sí, para seguro. Esas grandes carreras, ¿no? Esas grandes trayectorias. Por decía, hacer del conocimiento, y ¿por qué no? Para el reconocimiento que alguien abrió la brecha del deporte en Tuxtla, ¿no? Y de Chiapas, porque como Tuxtla, como capital y como base, era todo, casi los equipos que representaban a Chiapas en los Juegos Nacionales, casi la base era de Tuxtla. Tapachula, Tuxtla, San Cristóbal. Y porque el ICACH en su momento empezó a captar toda la gente de Villaflores, Coita, que se venían a estudiar su preparatoria para irse a la universidad, ¿no? Claro. Entonces esos muchachos, muchos de ellos son parte de esa ebullición del deporte, ¿no? Pues así fue todo eso, ¿no? Qué bueno, maestro. Bueno, nos comentan el siguiente proyecto es probablemente la exposición que se piensa hacer, exposición fotográfica. Así es. ¿Se tiene programado alguna fecha? Que estamos ya a la vuelta de la esquina, este año ya está por cerrar Esperemos que ahora en noviembre lo podamos hacer, correcto. ¿no? Las fotografías ahí están, la base fotográfica, en todo lo tenemos, es cuestión nada más de que nos digan, listo, nosotros vamos y nos integramos con ellos, ¿no? De tal manera de que podamos hacer una plática así amena con las personas que gusten, ¿no? Porque hay que enriquecer más esto, ¿no? Claro. No es el todo, pues, pero sí es una base de todo, ¿no? Maestro, ¿hay alguna probabilidad de que este libro pueda ser presentado en las escuelas que se dedican a la educación física en Chiapas, llevar esta información? Todavía no está... No, sí, yo creo que a las escuelas hay creo que 3 escuelas que tienen educación física como parte de una carrera profesional. La escuela de educación física Pedro Reynolo Zunageni, que es en la escuela donde yo trabajé también y fui director de esa escuela. Ahí voy a ir con el director a hablar con él y platicar con los jóvenes, ¿no? Con los muchachos que ya egresan de la escuela, y a las otras 2 escuelas que están vinculadas también con la educación física, platicar con ellos, hacer el conocimiento cómo fue la educación física a nivel nacional, y cómo llegó a Chiapas y cómo nos integramos todos. Sí, claro, porque esto lo comento porque es como hablar con aquel, no sé, abogado, y oye, ¿cómo nace el derecho penal? Y que no sepa nada de su propia carrera, pues va a estar algo crítico, ¿no? Entonces, bueno, si hay una carrera que se dedica a la educación física, pues al menos que tenga la información con un proceso de investigación además, documentado, en donde pues el deporte esté reflejado.
Sí, no, así es. Que es la base de nuestra historia, ¿no? Habla usted de Víctor Manuel Reina. Sí, por supuesto que sí. Sí, yo tuve la fortuna de trabajar con él, trabajamos juntos en el colegio de niñas allá en los años 70, 71, 72 creo. Él tenía toda la escuela, tenía primaria, secundaria y educadoras, pero me dice en un momento, oye, vente para acá, agarras tú secundaria, yo me voy a quedar con primaria, y el profesor Reynoso Zuna agarró educadoras. Entonces los tres estábamos ahí, ya nos sentábamos ahí en su casa, él vivía ahí en la calle Central, vivía en la calle Central, un edificio que estaba a un costado del Belisario, ahí vivía él en el tercer piso, no recuerdo bien. Ahí nos sentamos en su mesa a hacer el proyecto de cómo vamos a salir el 20 de noviembre, Sí, pues claro. nos va a ver la gente. Sí, claro, claro. ¿No? Y ¿qué le parece si yo traigo este plan y hagamos esto? Y, muy bien, Tito y el otro. Entonces, simplemente con ver al maestro Reina sentado en el parque en las noches, que salía con su esposa a tomar el aire fresco de la noche, lo mirabas y decías, señor, se ve que es buena gente, ¿no? Sí. Tenía cara de buena gente. Y lo platicamos al inicio, ¿no? Hoy hacemos un sondeo en los Tuxtlecos Sí. y le preguntamos quién es Víctor Manuel Reina. Saben, van a decir, pues así se llama el estadio. Sí, pues. Pero ¿qué representa? No, y algunos dijeron hasta barbaridades el día que lo entrevistaron, hay uno de un canal de México. No, y el maestro Reina vino acá, él era de Salina Cruz, Oaxaca. Él era de Salina Cruz, se vino acá a finales de los 40, ¿no? Y empezó a trabajar. Él también había estudiado medicina y no terminó, pero en lo que era medicina, él sabía inglés. Por eso también era maestro de inglés. No, claro, en el claro. ICACHI, ¿no? Y así como esas muchas cosas. No, y por ejemplo, Reynoso es una genio, un excelente promotor del deporte, oriundo de Villaflores, Sí. basquetbolista, Lalo Cruz. Lalo Cruz, el propio Panchón Contreras, o sea, tanta información reunida en un solo libro, maestro, que son nombres que nos dan identidad a nosotros los chiapanecos. Sí, así es. Así es. Yo quiero agradecerle mucho el esfuerzo Gracias. editorial que usted ha hecho, los años que le invirtió a recoger esta información y bueno, pues pedirle que sigan este tipo de trabajos, maestro. Gracias. Que sigan este tipo de trabajos. Le tengo yo en lo personal un gran reconocimiento a su trayectoria deportiva, y hoy que usted pudo, a través de toda esa información, concentrarla en un documento, pues bueno, doble agradecimiento. No, Muchísimas gracias. Maestro, gracias. algo con lo que usted quiera cerrar, vamos a dejar esta emisión, estamos a minutos de cerrarla. Algo que quiera usted compartir con los universitarios, con aquellos jóvenes que están allá en las aulas tratando de buscar hacer un nombre en el mundo del deporte, ya sea desde la parte educativa, como los maestros de educación física, como los profesores, hoy ya licenciatura, o bien aquellos que están involucrados en una disciplina deportiva. Algo que pueda, pues no sé, usted compartirnos con ellos. Pues yo creo, mira, el deporte es salud. Y creo que hasta la misma autoridad lo debe de ver así. Lo debe ver. Promover el deporte como factor salud es importante, ¿no? Creo que toda la población debe de activarse físicamente por salud. Y posteriormente como algo tan básico como una vida higiénica, una vida saludable, una vida de integración social, porque integra a todas las familias. O sea, es mucho. El deporte significa mucho para los niños y los jóvenes. Practicarlo no es de lo malo, ¿no? Yo creo que tal como se está planteando ahorita de la infraestructura deportiva en el Estado, nos están poniendo espacios para que bailemos, ¿no? Ahora, ahí está la invitación, vayamos a bailar, hacer el deporte. Hacer el deporte. Maestro, muchas gracias. Valoro mucho su tiempo. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias la invitación. Gracias. Bueno, pues con estas palabras, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Nos vamos a ver el próximo lunes en punto de las 7 de la noche, aquí en su casa editorial, péndulodechiapas.com, a través de esta emisión. Reflejos. Muchas gracias y hasta entonces.